Saben ustedes que ayer resultó impactante el momento en el que Marcelo Tomaselli, el hombre acusado de haber sido quien asesinó a Carla Figueroa, se declaró culpable en el medio del juicio. Una situación que ocurrió a fines del año pasado. Una mujer que decidió perdonar a su marido o a su pareja con quien tenía una hija, y en medio de una separación fue, la buscó, la violó, fue preso y después decidió perdonarlo. Así fue como este hombre salió de la cárcel y a la semana terminó matando a la madre del hijo que tenían en común. Ayer este hombre que estamos viendo en pantalla se declaró culpable, aunque dijo que no se acuerda cómo fueron las cosas. Recordemos que esta situación originó un cambio en el Código Penal, ¿no? Exactamente. Fue derogada lo que se llama el advenimiento, la figura del advenimiento. Y es por eso que estamos en línea con Gustavo Ferrari, diputado nacional del Frente Peronista, uno de los impulsores de la derogación de la figura del advenimiento después de este caso. Ferrari, de hecho, había estado acá en Banda 3.0. Exactamente, contándonos. Bueno, vamos a saludarlo. Gracias, Ferrari, por atendernos. ¿Cómo le va? No, por favor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, después de haber sido uno de los impulsores de esta derogación de parte del Código, ¿qué le ocurrió ayer cuando se enteró de esto? No sé si lo estaba viendo por televisión, cómo iba transitando este juicio en el que este hombre, Marcelo Tomaselli, se declaraba culpable, aunque decía que no se acordaba de lo que había ocurrido. Bueno, siempre hay un dejo de pena, porque hay un hecho importante, que es decir que este proyecto de derogación del advenimiento lo presenté a inicios del año 2010. Es decir que de haberse sancionado anticipadamente, evidentemente el juez no hubiera podido aplicar este instituto y haber liberado a Tomaselli, y hoy Carla Figueroa estaría viva, ¿no? Ese es el tema a veces cuando la ley viene después de los hechos, ¿no? O sea, tuvo que ocurrir un asesinato de esta naturaleza para que el Congreso se pusiera en funcionamiento y se derogue esta figura. Yo lo había presentado un año y medio antes, este proyecto. Digo, es una reflexión que nos cabe a los argentinos sobre una cantidad de leyes pendientes, sobre todo muchas que tienen que ver con la violencia de género, que todavía están sin tratar y que a veces solamente se tratan si los medios de comunicación ponen en los primeros planos a un hecho como el que ocurrió lamentablemente en La Pampa, ¿no? Por eso digo que la sensación es encontrada. Por un lado uno dice, bueno, qué bueno que de hecho se haya derogado la figura, qué bueno que Tomaselli esté preso y que sea ciertamente condenado como corresponda. Qué pena que hayamos llegado tarde con esta ley. Seguramente estamos salvando otras vidas futuras, pero por lo menos la de Carla Figueroa no la pudimos salvar solamente porque decidimos tratarlo después o porque el Congreso se decidió. Yo en realidad, como lo decía, lo presenté mucho antes, ¿no? Ferrari... Es así lo que ocurre. Sí, perdón. Sí, Ferrari, ¿cuánto cree que va a cambiar de acá en adelante en la práctica? ¿Cuánto le va a cambiar esto en el día a día a las mujeres que lo entienden las mujeres? ¿Se da cuenta que ustedes esto lo pueden entender las mujeres? ¿Van a tener más claro qué situaciones viven en el día a día? ¿Cómo pueden salir de estos temas? Mire, yo creo que hay un crecimiento notable en todo lo que tiene que ver en la lucha contra la violencia de género. Recordamos que antes, desde el lenguaje que se utilizaba, antes se hablaba de crímenes pasionales, antes se hablaba de los trapos sucios se lavan en casa, cada familia es un mundo, etcétera, etcétera, o algo habrá hecho, o lo que fuere, ese tipo de frases que escondían la violencia de género detrás de un aparente crimen pasional. Bueno, hoy no, hoy no solamente la legislación, sino en general el lenguaje, los medios, la concientización ha crecido notablemente y por supuesto que han aparecido una cantidad de leyes que, las leyes que vienen a hacer, por eso es tan atinente la pregunta, las leyes lo que vienen a hacer es muchas veces a indicar un modelo de conducta o a disuadir respecto de tal acción en el caso de que sea en el Código Penal. Pero este es un cambio cultural, ¿no? Este es un cambio al que contribuimos todos los que hablamos de estos temas todos los días. Me parece que va a cambiar ciertamente la vida en la medida que avancemos en la educación y que avancemos en todos los procesos que no solamente tienen que ver con la ley. Hay muchas leyes pendientes que esencialmente apuntan al centro de lo que cambió con esta figura del avenimiento, que es no considerar que hay una situación de libertad y de igualdad
respecto de la relación de un hombre y una mujer. A veces la condición en la que se establece la violencia es privativa de toda libertad y por lo tanto no es posible considerar que efectivamente hay un consentimiento libre en la relación de la mujer. Y ni hablemos de la relación de igualdad en el que el sojuzgamiento y a veces la cuestión de la diferencia física establece una necesidad de que sea protegida la mujer en esa relación. Usted había dicho ayer que la ley argentina tiene en general como un exceso de garantismo. ¿Cree que es así en general o puntualmente en este caso? No, yo creo que hay un exceso de garantismo a veces respecto de los que son los victimarios. Creo que en ese sentido estamos volviendo a cierto equilibrio, pero muchas veces la condición de la víctima no es tan atendida como la condición del agresor. Y esto ocurre, a ver, esto lo percibe la gente común, en todos los días. Me parece que muchas veces los argentinos estamos desprotegidos en nuestros derechos y a veces los derechos de aquellos que nos agreden están mucho más protegidos que los que caminamos todos los días por las calles de nuestro país. Entonces digo, me parece que está muy bien que uno tenga garantías respecto de los derechos de aquellos ciudadanos que lamentablemente infringen la ley, pero que tienen que ser igualadas con los que lo sufrimos. Y a veces digo, si el garantismo se transforma en impunidad o en injusticia, estamos cometiendo un error. Bien, diputado del Frente Peronista, Gustavo Ferrari, gracias por este contacto con Banda 3.0. No, por favor, que tengan buenos días y gracias por ocuparse de estos temas. Por favor, es nuestra obligación, ¿no? Vamos a recordar qué contemplaba puntualmente la figura del advenimiento, hasta que fue derogada del Código Penal. Lo que hacía era que cualquier persona mayor a 16 años pudiera solicitar el perdón de su victimario como para ser tenido en cuenta por parte del juez. Para que el tribunal pudiera terminar aceptando esta propuesta, debería ser esto libremente formulado y en condiciones de plena igualdad, decía la ley, que era lo que era cuestionado, ¿no? por los legisladores que se oponían a esto, porque decían, ¿qué es libre igualdad? Una persona que tal vez es sometida por su victimario, digamos, si la víctima terminaba perdonando al victimario en una situación de igualdad, el juez entonces le daba la libertad. Pero la realidad es que se entiende que no están en igualdad de condiciones, claro, cuando una persona termina siendo víctima de otra. Totalmente, justamente el dato, la verdad que la figura era media arcaica, ¿no? Sí. De mucho tiempo lejano, y era hora que se cambiara. Decía Ferrari, lástima que llegamos tarde para un montón de mujeres. Bueno, por lo menos para ahora. En el caso de Carla también. Claro, se ha corregido por lo menos ahora.